vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor y de regalo. Ante todo, señores contrayentes, señores testigos, compañeros de tribunal, muy buenos días, compañeros de ustedes. Vamos a proseguir pues a hacer este matrimonio civil que hoy han designado realizarlo en esta municipalidad y agradecerles a cada uno de ustedes que reciban los saludos cordiales a nombre de la Municipalidad de Pasos, a nombre de nuestro señor alcalde, el señor Rolando Romero Campos, y el mío propio, en mi calidad de jefe de registro civil de la Municipalidad de Pasos. Vamos a dignarnos en proseguir con esta realización de nuestro matrimonio civil. Y voy a dar también las palabras a nuestro señor alcalde para que continúe con esta ceremonia que es muy especial para nuestros señores contrayentes. Señor alcalde. Señores contrayentes, señores testigos, familiares, señor registrador, reciban el cordial saludo de nuestra Municipalidad Distrital de Pasos, el del mío propio. Quien les habla, don Rolando Romero Campos, alcalde de nuestra Municipalidad Distrital de Pasos, y es digno para poder realizar pues, este matrimonio civil programado por el día de hoy. Adelante. Vamos a continuar entonces con la lectura de los artículos que son los deberes, derechos y obligaciones para los seres contrayentes. Que dice los deberes y derechos que nacen del matrimonio. El artículo 287, obligaciones comunes frente a los hijos. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Señores novios, en este pues, contexto lo que acaba de leer nuestro registrador, es pues no habla de nuestros hijos. Sé que de repente ustedes, si ya tienen hijos o no hay hijos, pues para poder dar pues alimentación, educación y para su futuro mejor de los hijos y con bastante amor traemos. El artículo 288, deberes recíprocos de los cónyuges. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. En ese artículo pues menciona que tiene que haber bastante confianza en ambos de ustedes. No tiene que haber desconfianza y a veces por medio de ello pues hay fidelidad a cada uno de ellos. Y entonces sé que este amor que el día de hoy están tomando de la mano pues no va a pasar, ¿no? Pero hay que siempre protegernos los El artículo 289, deber y obligación. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspenderle este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. En ese código, pues, señores, novia, menciona pues, ¿no? que toda coordinación, a veces hay que hablar las cosas como corresponde. El ser machista o ser pues, uno que quiere manejar el matrimonio, siempre va a ir pues, a un camino mal. Entonces, de esa parte yo pues, menciono que ustedes como parejas, en previa coordinación. Aquí, papá, mamá, suegro, suegra, nadie puede imponerse en su matrimonio. Ustedes los dos son autónomos, porque ustedes los dos pues, el día de hoy están jurando el amor eterno y solo la muerte les tendrá que separar. El artículo 290, igualdad en el gobierno del hogar. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar el mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos cónyuges igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. En ese artículo pues se habla de economía. La economía pues a veces como varones decimos no mando en casa, pero el artículo del Código Civil no menciona eso. Tenemos que tener la confianza de ambos y las dos personas, varón y mujer, para que lleve adelante este matrimonio,
tienen que conducir en plena coordinación y nadie es otra persona pues va a encaminar a un camino distinto como es la separación. En ese sentido pues novia, pedirles pues a ustedes, si ustedes solamente tienen que tener la confianza en su esposo y tener la confianza en su esposa, y esa confianza que va a llevar al matrimonio final que la muerte se va a separar. Bien, señores cónyuges, como ustedes han escuchado los artículos, esto pues prácticamente ya este matrimonio es inseparable, ¿no? Ya es en los deberes y obligaciones de cada uno de ustedes que han visto de acuerdo con los que hemos tenido. Bien, entonces, parece. Gracias, hermanito. El señor Ronaldo Miguel Ávila, aceptas para su esposa a la señora Yesenia Romero Torres, si así quisiera Dios, la familia y sus hijos le premiarán. Señora Yesenia Romero Torres, aceptas como a su esposo, al señor Ronaldo Miguel Ávila, si así lo fuera, su padrino, sus familiares y sus hijos les premiarán. Bien, como han escuchado, han resultado prácticamente esto pues es un matrimonio hasta que la muerte les separe, ¿no? Entonces vamos a dar lectura al acta correspondiente, el acta de celebración de matrimonio. Dice, acta de celebración de matrimonio civil. En el distrito de Pasos, provincia de Caja, región Huancavelica, a las 9:30 de la mañana del día 24 de junio del 2023. Don Ronaldo Henderson Miguel Ávila, identificado con DNI número 76809599, de estado civil soltero, de nacionalidad peruano, de 25 años de edad, de ocupación agricultor, domiciliado en el anexo de Acocra, sin número, Pasos, Taicaja, Huancavelica, hijo de don Bernabé Miguel Vázquez, de nacionalidad peruano, natural de Pasos, Taicaja, Huancavelica, y de doña Alejandra Ávila Quiroz, de nacionalidad peruana, natural de Pasos, Taicaja, Huancavelica, y doña Celia Mariluz Romero Torre, identificada con DNI número 70309201, de estado civil soltera, de nacionalidad peruana, de 24 años de edad, de ocupación su casa, domiciliada en barrio San Cristóbal, Pasos, Taicaja, Huancavelica, hija de don José Romero Soto, de nacionalidad peruana, natural de Pasos, Taicaja, Huancavelica, y de doña María Luz Torre Boroncuy, de nacionalidad peruana, natural de Pasos, Taicaja, Huancavelica, acompañado por los señores testigos, don Freddy Soto Guerrero, identificado con DNI número 20047143, de 50 años de edad, domiciliado en calle Alfonso Ugarte, sin número, Pasos, Taicaja, Huancavelica, y doña Francisca Betsabe Soto Guerrero, identificado con DNI número 20005275, de 54 años de edad, de estado civil casada, domiciliada en San Martín, Lima, con el objetivo de llevarse a efecto el matrimonio civil que pretende contraer y para el cual ha sido declarados expeditos por no tener impedimentos, acto a celebrarse el día 24 de junio del 2023, a horas 9:30 de la mañana, expedida en el respectivo expediente número 006-2023, que queda archivado en esta oficina. Después de dar lectura a los artículos del Código Civil, pregunto separadamente a los contrayentes, ¿se persisten en la resolución de llevar a efecto el matrimonio y si efectivamente lo celebran, habiendo respondido ambos afirmativamente en nombre de la ley? Se les declara unidos en matrimonio, extendiéndose inmediatamente esta acta en la que se deja constancia que se han cumplido con todos los requisitos que señala la ley, firmando los intervinientes conforme a lo dispuesto por el artículo 259 del Código Civil. Ese es el acta de celebración matrimonio. ¿Todo está bien o alguna observación? ¿Ninguna? Ya, todo bien. Bien, entonces voy a pedir que pasen a firmar los contrayentes.
Las mil disculpas al señor alcalde porque también tiene otra reunión y ya vamos a continuar. ¿Dónde estás? Listo. Señora Malvina. ¿Dónde arriba? Seguro, para la próxima te voy a traer el cumplimiento de cosas acá, pero el chico no está. Y a la próxima voy a traer el mes de julio, los primeros días de julio voy a ir a visitar. ¿Ya? Ahorita voy a poner tu amplia. ¿Ya? Una vez. Ya te vas a mandar tu seguro así, ya no hay el señor que imprime no está, ya no, deudor, les da plata a la cachilita. Sí, Esta pastilla es para dolor de los huesos. Diario pasa tomando una diaria. Deshospitalizado con la tope. Antes en la mañana. No me explico. Yo pregunto para ella. No, ¿cómo tú dices? Bien firmado la acta, vamos a proseguir. ¿Quieres escaparse, creo, no? Ya firmó. Creo que está suspendiendo. Ya firmó, ya. Vamos a hacer la implementación. Señores contrayentes, señor Ronaldo Miguel Ávila y Senia Mariluz Romero Torre, juráis por Dios, por la patria, de cumplir fielmente con los artículos leídos y realizar este matrimonio civil en mérito a su matrimonio, delante de los testigos, sus familiares, sus padres, todos. ¿Comprometen a cumplir? Sí. Si así lo es, sus padres, sus familiares y los padrinos los primerá, en caso contrario, los demandarán. Están juramentados. Y para culminar, señores familiares, señores testigos, señores contrayentes,
agradecerles a cada uno de ustedes por haberse designado a esta municipalidad para realizar este matrimonio civil y quedamos sumamente agradecidos y con esto hemos terminado este matrimonio civil. Declaro marido y mujer. Muchísimas gracias por la atención, doctor. Y voy a entregarle el acta de celebración de matrimonio y el acto, ya no es necesario que venga a sacar su partida acá. Voy a esperar el matrimonio, pero les entrego las dos actas. Así voy a pasar a felicitarles. Ya ahora sí nos toca bailar, ¿no? Gracias.
Ellos trabajando, los recién casaditos. Sí. Para allá. Todo necesito ascender. No voy a decir. Súbanse. Un poquito alza. Está así. Bien. Ajá. Ahí está, chicos, no sé qué hacen pasaditos. Arramando y Пермитован парадисик. No hay. Ahí nomás. Con miedo nomás. Taxi, tú eres tomando foto, ¿no?
Entonces, broma que... También pueden hacer una vueltita. Кажется, да. Косица выкинул. Claro, podríamos explicar tal vez a los oyentes, ¿no? Ella, hay que explicar y va a salir tu disco. Para todos, ¿no?, los presentes, este es nuestro famoso Cerro Culacán, ¿no? Este es Vidahuanca, el de allá. Ese es el cerro que ya va a Yauyos, esos dos cerros al fondo, ¿no? Es la zona del Canipaco, ¿no? Eso ya da a Yauyos, Lima, ya. Ya. Esta zona de allá, de este lado, aquí ven, este lugar se llama Patalá. Patalá. Y hay un cerro a la puntita, al final, ya un cerro del Padre Santo, que está a la altura de Acocra. Ahí al fondo está, encima que ven parece pinos sembrados en los... Al fondo hay 4 lagunas hermosas, que es de pasos. Y allá está el cerro de Lajlachaja, Torrichaja, ¿no? También que pertenece a Pasos. Y al fondo ve un cerro, parece espinado, el Cerro Cornetero, muy famoso por sus encantos. Y allá al fondo, allá, el azulito, ya es la altura de Colcabamba, Pampas, ¿no? Este cerro es un cerro muy estratégico, muy hermoso, ¿no? Porque de ahí ya se empieza la zona del Brae. Este es Tayacaja. Allá está Costambo y Huancayo está allácito. Volteamos aquí a 100 metros, está abajo el valle de Huancayo, Valle del Mantaro. ¿No? Ese es nuestro querido Pasos. Visiten a los que pueden, inviten. No, estos todavía son terrenos comunales. Claro, allá están estas 2 antenas. Son zonas estratégicas, este es Claro, este es Movistar. De aquí da soporte a Huancavelica y Ayacucho. Recepciona la señal de la región Junín, recepciona y retransmite para todo Huancavelica y todo Ayacucho. Por eso están esas 2 antenas, por ser zonas muy estratégicas. Muchas gracias y visiten los que puedan. Y esas antenas. Ahí está, muchas gracias por esta entrevista que estamos haciendo, ¿no? Chicos, ¿qué les pareció? De este cerro puedes ver a todo el casi la ciudad que se dice, ¿no? Ahora vemos encima que está allá, pues también nos dice, ¿no? Y también... Betania, Yauyos. Ajá. Y por allá nos han dicho que está Colcabamba. Bien, me siento orgulloso, me siento alegre por este día muy especial para mí y para mi esposa, por nuestro matrimonio. Y nada, me siento muy contento, de verdad, por este bonito lugar, porque a altura se llama Yuturicana, en Cerro Yuturicana. Muchas gracias, estoy muy orgulloso, la verdad bien contento, yo y mi esposa. Yo también me siento alegre a ver que hemos venido aquí a celebrar nuestra luna de miel. Aquí su nombre no sale. Muchas gracias. Las flores van ahí, hay una
obligada. Sí, sí. Si no, no va a tener sentido. Hola, hola chicos. Bueno, regresamos. Ya terminamos el paso. Gracias, señor. Al novio habrán hecho dormir arriba, ¿no? Ahí están. Gracias, Conversa, ¿qué vas a hacer?
por favor, sino para cortar y nuevamente hacer una buena comisión. Es como cuando es que a veces me olvido de ti. ¿Qué llevas en tu carterita? Bienvenidos.
Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos entonces a los recién casados. Queremos dar la más cordial bienvenida a Ronald Miguel y a Celia Romero. Bienvenidos a la familia. Bienvenidos. Y sobre todo a los recorridos de este día muy especial. Bienvenidos entonces Ronald y Zenia en este día muy especial para ustedes, para poder compartir momentos inolvidables en esta fecha muy importante. Bienvenidos, bienvenidas a toda la linda familia que ya está con nosotros para poder compartir momentos gratos en este día muy especial. Queremos dar la más cordial bienvenida a los familiares y amistades que están con nosotros el día de hoy. A bailar, que este día es su matrimonio. Que viva la alegría inmensa. Ok, bienvenidos entonces a toda la linda familia que está con nosotros reunidos. Señoras y señores, acompañamos con las palmas. Ronaldo y
los señores padrinos. Los aplausos. Ahora sí voy a invitar a los señores padrinos, por favor. Señoras y señores. Ahí están los señores padrinos. Vamos con las palmas. Ok, quiero invitar a los papás, por favor, de Ronaldo. Voy a invitar al papá y la mamá de Ronaldo. Caso contrario, los representantes de esta linda familia. ¡Cambio! El aplauso de todo el público que nos acompaña. Quiero invitar a los padres de Senia, por favor. Quiero invitar a los padres de Senia. ¡Cambio! Muchísimas gracias. Ahora sí, ordenadamente ingresan, por favor, los familiares, los hermanos, las hermanas de ambas familias, por favor. Ingresamos, por favor, los familiares. Hagan su colita respectiva, por favor. Sería mucho mejor si ingresan con pareja, por favor. ¡Cambio! Ingresamos, cambio. Cambio. Qué bonito.
por favor, ya para finalizar. Vamos con las fotos de recuerdo. ¡Cambio! Si gana el cambio, por favor, nuevamente Ronaldo y Senia, por favor. Que viva la alegría, ya no hay cambio, por favor, ya no hay cambio. Esta joven pareja, Ronaldo y Senia, al día de hoy. Aplausos, por favor, que se sienta. Me parece que están con temor de agarrar. Ahora sí, vamos a bailar, chicos. A bailar, a bailar, a bailar. Que viva la alegría. Arriba la alegría, abajo la tristeza. ¡Vamos! ¡A moverse! ¡A bailar! Los bracitos arriba. ¡Muévanse! La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, Senia, vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Allá, están desatentas. Un pasito más atrás, Senia, por favor. Ahora sí, lo lanzamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos, pues, viva. Ahí nomás, por favor, te quedas, ¿ah? Luego vas a venir, no te preocupes. Listo, muchísimas gracias. ¡Muévase! ¡A bailar, mi gente! Este es el grandioso matrimonio de Ronaldo y Senia, con nuestros amigos, nuestros hermanos de Pasos. Ahora sí, nos movemos, nos movemos, nos movemos, nos movemos. Y todos, ahora sí, nos movemos a bailar. Muévanse, muévanse, muévanse. Una vueltecita a los varones, a ver, la vueltecita, varones, varones. Hoy las mujeres están más activas, a ver, vamos con la vuelta. Y recuerden que estamos a través en vivo, nos están viendo, ¿ah? Por favor, chicas de las cámaras, por favor, a ver si le enfocan a cada uno de los solteros. Ahora sí, a bailar. A moverse. Lo lanzamos, Ronaldo. A la 1, a las 2, a punto
Apunta bien, por favor. A las 3. Un poquito más atrás, por favor, Ronaldo. Un pasito más atrás. Ahora sí. Vamos. A la 1. A las 2. Y a las 3. No vale, otra vez. Vamos. A la 1. A las 2. Y a las 3. Con fuerza, pues Ronaldo, al aire tiene que agarrar. Me parece que falta el almuerzo, desayuno, no sé, pero falta algo. Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está, venga esa viva. A ver, ¿dónde están los chicos que agarraron el buquet, por favor? A ver, ¿dónde están? Los dos, por favor. Los dos, el caballero y la chica. A ver, ¿se conocen? ¿Sí? Ah, ya, listo, ya. Entonces un pequeñito. Un Danubio azul, por favor, a la parte central para que bailen los futuros novios, que pueden ser con sus respectivas enamoradas. Vamos, orquesta, por favor. Un pequeño Danubio azul, pequeño nomás, por favor. Ya para culminar con esto y sobre todo agradecer a cada uno de ustedes que está con nosotros acompañando a los flamantes esposos quienes son Ronaldo y Zenia. Listo, vamos, orquesta. Bellísimo, vamos a ver cómo entrenan, cómo bailan, a ver. Novatos, pues novatos, no saben, a ver. Si le enseñan, por favor. Ahora sí. Ahora sí creo. El aplauso, chicos, el aplauso. ¡Felicidades! El aplauso, señoras y señores.
No voy, mamá, está bien. Bueno, se registra todo.